Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, buenos días, estimada comunidad del Instituto Politécnico Nacional. Mi nombre es Clemente Guerrero y el día de hoy tengo a bien darles la bienvenida a este Festival Internacional de Literatura, Ciencias y Artes, Antonio Rodríguez, que organiza el Centro Cultural Jaime Torres Bodet, al cual los invito y las invito a acercarse continuamente. Ustedes son parte de esta comunidad y acérquense a los espacios culturales que tenemos para ustedes. El día de hoy tenemos una mesa de lujo, una gran tertulia con dos ensayistas jóvenes y muy brillantes. Entonces, voy a permitirme presentarme cada una de ellas para que podamos platicar sobre el ensayo, sobre el libro de Jimena Maralda, que acaba de ganar el premio Dolores Castro de ensayo, y pues ahorita se van a enterar de muchísimas más cosas. Entonces, procedo a presentar a nuestras invitadas el día de hoy. Ah, se me olvidaba, también les recuerdo que este, este evento es también patrocinado y en una gran medida beneficiario del Sistema Nacional de Apoyos a la Creación, del cual Gaby Muñoz y próximamente Jimena estarán formando parte. Entonces también agradecemos a esas instituciones. Entonces procedo a la lectura y dice así. Gabriela Muñoz, Los Mochis, Sinaloa, 1990. Licenciada en Letras Hispánicas por la Universidad de Guadalajara. Fue becaria del Sistema de Apoyos a la Creación y Proyectos Culturales en el área de ensayo creativo 2021-2022 y de la Fundación para las Letras Mexicanas en el área de ensayo, generación 2019-2020. Ha participado en congresos internacionales de literatura como ponente y creadora literaria y ha publicado en revistas como Este País, Punto de Partida, Temporales de la Universidad de Nueva York, Pluvia y Periódico de Poesía. Actualmente se dedica al cuidado editorial. Y pues bienvenida Gaby, muchísimas gracias por acompañarnos. Y también Gracias. muchísimas gracias. Y también el día de hoy tenemos el gustísimo de contar con Jimena Maralda. Ella nació en la Ciudad de México en el año de 1994. Es ensayista y editora. Estudió letras hispánicas en la UNAM. Fue becaria de ensayo en la Fundación para las Letras Mexicanas en el año 2019-2020 y ganadora del Premio Dolores Castro 2022 por su libro Psicosomática. Actualmente explora la creación en compañía y desde el cuidado. Textos suyos pueden encontrarse en las revistas Punto de Partida, Punto en Línea, Este País y Desvelo, así como en el podcast Laboratorio de Escrituras Vivas. Pues Jime, muchísimas gracias por estar el día de hoy con nosotros, No, con nosotros. muchas gracias por la invitación. Pues adelante, pues estaremos muy gustosos de escucharlas y también agradecerles que se vengan a dar una vuelta por el Instituto Politécnico Nacional, una tierra que de repente hace falta más proyección en la cultura, pero que estoy seguro que con sus participaciones estará más que completa. Entonces, pues Gaby, te cedo la palabra. Muchas gracias, Clemente, y pues gracias al espacio que nos han brindado. Em, pues en vez de yo como agarrar la palabra y leer un texto larguísimo sobre el texto de Jimena o sobre el libro de Jimena, pues decidí hacerlo más una conversación. Tengo unos puntos como de partida para que Jimena y yo podamos platicar tanto del libro, que como Clemente mencionó, ganó el primer lugar en la categoría de ensayo del Premio Dolores Castro de este año. Aquí lo tenemos en esta edición. Eh, Sino que podamos, sí que no, que escuchemos de Jimena también un poco sobre el libro y si estas preguntas también llegaran a dar pie a hablar sobre la generalidad del ensayo, pues estaría padrísimo, ¿no? Eh, bueno, nada más como para contextualizar, el libro se llama Psicosomática, consta de 8 textos, de 8 ensayos y quisiera empezar un poco como por el epígrafe del libro, porque creo que de ahí es donde surge el título de la obra, ¿no? Y es un epígrafe de Siri Husbet en el que habla sobre la separación entre el psique y la soma, es decir, lo físico y lo psicológico. Y hace una pregunta que a mí
como que me lanzó directo al texto, que es de qué están hechos los pensamientos y de dónde vienen si no es de nuestro cuerpo. Entonces me quedé pensando en cómo la relación pensamiento-escritura parece innegable, inseparable, pero la relación muchas veces de escritura-cuerpo no parece ser como tan cercana a pesar de que escribimos con la fisicalidad. Eh, y me gustaría empezar por ahí, por el proceso de escritura como algo físico, no solamente como algo mental. Y no sé si quieras platicarnos un poquito sobre pues cómo empezó el proceso, que también lo platicas en el último texto del libro, pero si quisiéramos empezar a calentar con este tema. Pues muchas gracias por tus palabras iniciales, Gaby. Precisamente este libro comenzó con la idea de ser un libro sobre la escritura y el cuerpo. Yo estaba como muy focalizada a explorar cómo se sentía en mi cuerpo el estar escribiendo. Que me dolía cuando estaba sentada tantas horas frente a la computadora, si tenía frío, todas esas sensaciones que atravesaban directamente mi cuerpo. Pero paralelamente, yo había comenzado ese año, que fue en 2019, mi proceso terapéutico. Entonces, siguiendo estas líneas paralelas, pues el ensayo comenzó a irse hacia otros lugares, ¿no? Y de repente esas sensaciones corporales también me conectaban con, con recuerdos, con cosas que estaba trabajando en ese otro espacio. Y de repente el ensayo me jaló. Ya el cuerpo se fue quedando un poco, pues no diré relegado, pero sí como que pasó a segundo plano y de repente ya era más como qué está pasando en mi mente que a veces me está impidiendo sentarme a escribir, ¿no? Porque son tantos los procesos que estoy atravesando que de repente, pues no es nada más agarrar la pluma o sentarte frente a la computadora y ponerte a escribir, ¿no? Porque hay otras cosas que se están activando. Esos recuerdos a veces pueden ser dolorosos o a veces ni siquiera encuentra una las palabras para decir lo que quiere decir y eso también es súper frustrante y no entiende una cómo deshacer ese llamado a veces bloqueo. Y creo que tiene que ver mucho también con eso, ¿no? Con a veces la incomodidad corporal puede ser una causa para que no podamos escribir, pero a veces también otras dolencias mentales o emocionales. No importa que tengas toda la disposición física, material, espacial para escribir, simplemente no puedes. Entonces, pues realmente de ahí partió, ¿no? El ensayo me fue encaminando hacia allá. Sí, y hay una parte en la que hablas, en Aneurisma, hablas sobre los diarios y bitácoras como antianalgésicos, lo cual a mí me encantó, o sea, esa imagen, porque, o sea, primero porque parece paradójica. Yo no había, o sea, no había escuchado la palabra antianalgésico, o sea, como que siempre estamos buscando evadir el dolor, paliar el dolor y leerla así de una forma tan sencilla para mí fue como, claro. ¿Y cómo la explicas, no? De voy a tomar este diario, estas bitácoras, esta escritura para sentir el dolor, localizarlo, revisarlo, o sea, a mí la verdad, como lo que estabas diciendo, ¿no? O sea, de decir qué es lo que sucede en la escritura y también tenerlo como una bitácora antianalgésica. La verdad es que me gustó mucho esa imagen y creo que sí habla muy bien de lo que podemos encontrar en este libro, de cómo yo sé que puede ser muy difícil, pero creo que sí hace un muy buen trabajo de no rehuirle tanto o ser muy valiente frente a las propias dolencias. Bueno, no sé si quieras comentar algo acerca de cómo fue ese enfrentamiento con este diario antianalgésico.
Sí, pues precisamente cuando comencé a escribir esos textos, quise recuperar esta idea de algo que tengo yo desde hace años, que es evitar tomar pastillas cuando me duele la cabeza o cuando tengo algún dolor muscular, o sea, como que evito eso, eh, quizá por una idea también que no meterle tantos químicos a mi cuerpo, qué sé yo, ¿no? Pero también eh, porque me perturba un poco esta idea de pensar que nada más estoy tapando algo que tiene que ser atendido, ¿no? Como que es algo que a lo mejor también el efecto de ver tanta televisión, tantas series sobre médicos, digo, no, mejor enterarme de qué es lo que me está doliendo para ir a atenderme y no rehuirle. Y cuando lo trasladé a este espacio, pues tenía que ver precisamente con conectar con esos puntos que dolían para resolverlos, que finalmente era lo que estaba haciendo en mi trabajo terapéutico y pensé que en la escritura también podía hacerlo. Me gusta abrir con esa idea porque precisamente el proceso de escritura de este libro me llevó a decir como, ok, está bien estos puntos y sí dejar que duelan de repente justo para atenderlos, pero no pueden doler todo el tiempo, ¿no? Y creo que también ese fue un descubrimiento mientras lo escribía, porque hice una pausa como de un año donde no toqué el texto para nada, precisamente porque ya estaba haciendo demasiado. Es como se me está desbordando esto, se está haciendo demasiado pesado. Y sí, muy bonita la idea del antianalgésico, pero en este momento sí necesito parar. Y creo que eso también fue muy importante, ¿no? Como reconocer cuál es la parte donde sí hay que identificar ciertas cosas, pero no se pueden quedar ahí eternamente, ¿no? Y entonces creo que eso es una de las cosas más valiosas que yo me llevé de acá, como entender yo misma que estaba atravesando ese proceso y la manera de, digamos, resolverlo de una manera que no fuera tortuosa para mí. Sí, de hecho, o sea, ya saltándome un poco, o sea, según lo que me estás diciendo, me voy a saltar al último texto, que es el que le da el nombre al libro, que es Psicosomática, en el que hablas un poco, recapitulas un poco del proyecto, ¿no? Cómo empezó. Y tienes una frase justo que dice que la primera etapa del proyecto fue volcar aspectos dolorosos en palabras y cómo fue evolucionando. Y esto me hizo pensar en una frase que leí de Peter Sloterdijk hace muchísimo tiempo y que todavía la recuerdo así a cada rato, que dice que la literatura no consiste solamente en mostrar las viejas marcas. Eh, y esa frase se ha quedado conmigo y creo que se ha quedado conmigo porque yo también pues escribo ensayo personal, que no me gusta ponerle como el apellido al ensayo personal, pero bueno, hablando de esta vertiente, ¿no? Que tanto tú como yo practicamos, si se puede decir de esa forma, eh, en cómo, sí, o sea, no solamente el escribir no implica solamente estar mostrando las marcas, sino también cómo estamos lidiando con ellas. También hablas en cómo esa lectura se puede volver para los otros, tocar sus propias cicatrices o abrir sus propias heridas. Entonces, en ese texto como que me gustó mucho que fuera el que cerrara el libro, porque como que lo redondea en el sentido de, este es mi proceso y esto es como yo veo la escritura y no solamente me quedé con la idea inicial, sino cómo fue evolucionando. Entonces, quería platicar de eso, ¿no? De cómo, em, sí, o sea, bueno, no sé si quieras como hablar, responder algo al respecto, pero pues sí quería compartirte, ¿no? O sea, lo que a mí me hizo sentir de decir, claro, o sea, no solamente es exponerse, mostrar las marcas, volcar en palabras todo el dolor, sino también empezar como a encauzar. Sí, precisamente algo que me encanta de que estemos aquí conversando tú y yo, es como poder hablar de esas costuras, ¿no? De ese, como tras bambalinas que hubo en el proceso de este libro, que fue de repente poder coordinar lo que estaba sintiendo y pensando con lo que quería poner en la página y que realmente llegara
a las lectoras y lectores de la manera pues más limpia, ¿no? O sea, que fue algo que te consta, me costó mucho trabajo y de repente era común, pero es que lo que yo estoy queriendo decir no está llegando y era muy frustrante porque justo como estaba tocando temas tan personales y que de repente eran tan dolorosos, pues sí era como, es que aquí no puede haber malinterpretación porque entonces ya algo de eso que Jimena está queriendo decir se perdió, ¿no? Eh, y entonces creo que hubo mucho de eso, ¿no? De estar negociando con el trabajo de taller para encontrar realmente dónde sí estaba ya llegando a lo que quería decir. Y en eso fueron fundamentales mis compañeras y mi tutor de la Fundación para las Letras Mexicanas, porque siempre pude tener este pimponeo de la mayoría de los textos que están ahí, ¿no? Donde me decían como aquí no entiendo para nada qué es lo que estás queriendo decir y me peleé, dejé esas frases y a veces regresé y dije, ya entendí por qué no entendían. O a veces del otro lado también pasaba lo mismo, ¿no? Como, ya releí tu texto con cierta distancia y entonces ya vi estas cosas y eso también me iluminaba mi propia relectura de mi texto y me permitía editarlo. Y eso fue para mí, pues también muy, no sé, ayudó mucho al crecimiento de estos textos. No sé si Gaby quieras decir algo más al respecto, pero para mí creo que eso es como lo bonito, ¿no? Que sí estas marcas las espejé mucho contigo y con nuestras otras compañeras y eso fue fundamental, o sea, no hubiera sido este libro lo que es si no hubiera pasado por ese espejeo con ustedes. Sí, la verdad es que yo fui muy feliz leyendo este libro, o sea, ya hablando como de mi experiencia lectora y ahorita retomo un poco de lo que dijiste, o sea, por varias razones. Una, bueno, pues porque nos conocemos, somos amigas, entonces obviamente hay cierta cercanía y cariño al leer estos textos. Em, También hay como, o sea, hay cosas que a mí me parecen muy entrañables y que también luego yo también relaciono a experiencias propias. O sea, estoy pensando en el texto sobre tu abuela y cómo pones que te llevaste una pijamita de moños y pienso como en la Jimena pequeña con su pijama. Bueno, pero ya me estoy desviando. Pero también que decías que no supe qué decirle a mi abuela en ese momento. Y yo me quedé pensando en cuando falleció mi abuelo y yo ya era una adulta y tampoco supe qué decirle en ese momento, ¿no? Em, y son ese tipo de flashazos que yo sentí muy cercanos, que siento que también otras lectoras, otros lectores pueden sentir cercanos. Entonces, por ahí, para empezar, eso fue algo que me hizo muy feliz. Otro también, pues ver unos textos que yo ya conocía y otros que no, y cómo se conformaron en un libro nuevo, ¿no? Porque pues sí, yo fui parte del proceso, o sea, no por echarme como dentro de él, pero pues sí, como se trabajó en la tutoría de la Fundación para las Letras Mexicanas, pues sí fui parte como de la lectura de la primera versión de este libro. Y, y pues sí, hablando de eso, hice una nota que iba a dejar hasta después, pero la verdad es que como ya empezamos por ahí, em, como que cuando leí esta parte, no sé, ya me vas a decir si tuve razón o no, me sentí un poco como aludida, o sea, como que dije, ay, creo que tuve que ver algo en esta frase porque pusiste, ¿y en qué texto fue este? Creo que fue en... No, no fue en Tricotilomanía. Ahorita lo voy a encontrar, pero escribiste, digo y escribo cosas donde debería referir situaciones específicas o emociones puntuales. Apelo a la vaguedad de las palabras, a su imprecisión para desentenderme. Em, y te digo que no me acuerdo en qué texto era. Es en emetofobia. En hemetofobia. Entonces yo anoté
dije, tengo que referir esto porque siento que tuve algo que ver, porque uno de mis comentarios en la tutoría cuando alguien escribía cosas era como de, cosas es una palabra como fácil. ¿Qué estás queriendo decir con cosa, no? O sea, es como que a veces se me hacía que era una salida fácil de que no sé qué estoy pasando. Ah, cosas, cosas. Entonces como que yo hacía mucho, o sea, esa nota de bien tiquismiquis. Y dos, o sea, como que me hice tragar mis propias palabras, o sea, esta frase, porque me quedé pensando, sí es cierto, o sea, normalmente cuando hablamos de la literatura o cuando queremos como echarle flores a algún escritor, decimos, la minuciosidad, la exactitud de la palabra, esta persona que sabe encontrar la palabra precisa. Y yo aquí dije, wow, o sea, qué padre poder defender también la vaguedad, ¿no? La imprecisión de las palabras, o sea, al final el lenguaje tan arbitrario también puede ser una herramienta de la imprecisión que sentimos. Entonces, como que yo también dije, yo siempre estaba bien terca de que las cosas no, dime qué es la cosa. Y como que aquí me sentía, o sea, como que dije, creo que tal vez yo tuve algo que ver con esta frase, pero también dije, qué bonito que me la puedan voltear, ¿no? Como decir, oye, pues yo también quiero usar justo la imprecisión de las palabras para poder, o sea, demostrar lo que está pasando. O sea, no que siempre la palabra sea precisa, que la palabra también sea vaga. Esa creo que también es una una cosa positiva de las palabras, que pueden ser muy vagas, muy imprecisas, y tal vez deberíamos abrazar más eso. Sí, y además, no sé, o sea, creo que algo que ahorita que decías como esta cosa con la precisión o la imprecisión de las palabras, pues es un cosa en medio de ensayos con títulos muy precisos, ¿no? Porque justo los ensayos van de situaciones muy específicas del cuerpo o de la mente, como son la fobia, la tricotilomanía, cosas de las que a lo mejor no se habla tanto, cosas que yo tuve que porque me sucedían, pero no sabía yo que tenían un nombre. Eh, Poder recuperar eso y también contrastarlo con esto tiene un nombre, pero en medio de esto que estoy viviendo me están pasando un montón de cosas que no sé cómo describir, que no sé cómo aterrizar en el lenguaje y finalmente era algo que yo quería jugar, ¿no? Que creo que de cierta manera se logró, aunque obviamente, y es importante decir esto, la extensión estaba limitada por la convocatoria a la que se envió, ¿no? Entonces eso también me obligó a sintetizar muchas ideas y decir como, bueno, tengo este espacio de cuartillas para desarrollar, que creo que también es bueno, ¿no? Porque a veces en ese querer explicar, pues uno se puede ir y como hilo de medio y a lo mejor también ahí caer en más imprecisiones. Entonces creo que también esa limitación de las cuartillas me ayudó a, ok, vamos a tratar de explicar estas cosas. Sí, que de hecho, o sea, es algo que, o sea, volviendo otra vez al último texto de psicosomática, en el que hablas de que empezaste queriendo hablar sobre escritura y cuerpo y ya después empiezas como a nombrar. Y yo dije, sí, o sea, es que el cuerpo, a pesar de todo lo que engloba y la escritura, siguen siendo como pues conceptos medio abstractos, ¿no? Entonces ya cuando hablas de, o sea, en ese texto que dijiste, estos textos nacieron de mi necesidad de entender mi relación con la depresión, con la ansiedad, diagnósticos, o sea, ya son palabras que denotan, no solamente es como una abstracción. Y como dices, o sea, los títulos eh, que son solamente una palabra y que son conceptos completamente definidos, o sea, creo que al final sí lograste eh, como acercarte hacia esa no abstracción, ¿no? O sea, como de
Porque sí, o sea, muchas veces podemos hablar de cuerpo, escritura, pero creo que al final si nos quedamos solamente en el concepto, pueden resultar como muy superficiales solamente hablar de escritura y cuerpo. Y lo que Jimena hace en este libro es como intentar rascar hasta llegar a algo más específico. No sé si estarías como de acuerdo con esta apreciación. Sí, sobre todo pienso cuando, o sea, el primer texto de esta serie que escribí, pues fue con el que abre el libro, que se llama Profilaxis, y estaba yo yéndome como, pues sí, mucho hablar del cuerpo como tal, y por ahí tenía en la primera versión una frasecilla, ni imaginarme cómo es o sea, sentir el dolor en los huesos, y decía como, bueno, o sea, sí lo he sentido, que por el frío o qué sé yo, pero no tengo un padecimiento que haga que me duela todo el tiempo el cuerpo. Y hay gente que sí. Entonces, ¿por qué estoy escribiendo de esto si lo que realmente de lo que yo quiero hablar es de otras cosas que me están pasando, ¿no? Entonces, ¿por qué me voy a un hipotético de algo que no estoy experimentando yo cuando dije, ah, es que le estás reviendo hablar de esto otro, donde en realidad está tu intención? Entonces creo que iba por ahí, ¿no? Como de repente, ok, está muy bonito hacer hipótesis en torno a cuerpo y escritura, pero ¿qué le está pasando a tu cuerpo en particular? Y entonces creo que esa exploración pues fue mucho más rica, porque entonces ahí sí ya dejo de partir de ideas hipotéticas de los cuerpos de quién sabe quiénes a un cuerpo muy concreto, ¿no? Que de repente eh, al escribir estos textos se pone en contacto con otros cuerpos que resulta que esas cosas o cosas similares o empiezan a nombrar otras experiencias que a mí no se me habían ocurrido, y para mí eso es como mucho más valioso, ¿no? Porque en lugar de ponerme a generalizar o a imaginar, creo que es bien bonito poder hablar desde a mí me pasa y ver cómo otros a mí me pasa se van activando, que creo que además fue algo que también hemos platicado mucho, ¿no? O sea, como este poder leernos las unas a las otras y de repente decir, ay, a mí también he sentido esto, y sentirte menos sola, ¿no? Que también es algo que se dice mucho, como la escritura es muy solitaria. Pues sí, pero es porque hablamos también como de esta escritura solitaria en genérico, no sé, como muy raro, y la focalizamos, creo que es mucho más fácil incluso combatir esa soledad, ¿no? O esas sensaciones que de repente sentimos solamente estamos atravesando nosotras, y pues no es así. Entonces creo que también eso es algo que yo intenté que estuviera muy presente, porque cuando me di cuenta para mí fue como revelador, como este es el camino. Sí, y está bien padre que menciones eso porque fue otra de las notas que hice al leer. De hecho, o sea, en el texto de dermografía me gustó mucho la imagen de cómo hablas que el tejido de la piel es redundante, porque el tejido conectivo ya, bueno, más bien, el tejido conectivo como frase es redundante porque todo tejido ya está conectando, porque somos historias, ¿no? Al mismo dices de que la piel cuando cicatriza realmente está contando como una historia. Nosotros como tejidos estamos hechos de historias. Entonces me quedé pensando justo lo que dices, que a mí en lo personal me encanta leer este tipo de textos en los que yo puedo decir, ah, a mí también me ha pasado. O sea, yo, claro que también es muy interesante como leer sobre otras civilizaciones o la historia, bla, bla, bla. Pero a mí, obviamente, como entrar a un texto a partir de una anécdota, por ejemplo, o poder estar leyendo y poner una carita feliz, que eso a veces yo hago cuando leo, pongo una carita feliz, pongo un corazoncito porque me recuerda a algo o porque me toca algo. La verdad es que a mí es algo que me gusta mucho del acto de leer. Y como dices, o sea, yo no creo que la escritura sea tal cual un acto solitario. O sea, bueno, la escritura físicamente hablando
pues sí lo es, ¿no? O sea, ya que estamos hablando, ¿no? Como la relación soma, así que cuerpo-escritura, pues sí, estás tú solo y estás con tu computadora, con tu escritura, pero la verdad es que estamos acompañados por muchísimas, muchísimas otras personas y lecturas anteriores. Em, de hecho, eso es otro de las notas que hice, porque en el texto de Tricotilomanía hablas de cómo no pudiste nombrar eso hasta que leíste un cuento de Guadalupe Nettel, ¿no? No, no es cierto. Sí, 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 es cierto. Y yo me quedé pensando, claro, muchas veces la escritura, bueno, la lectura es guía como para nuestra propia escritura. O sea, eso puede parecer como bastante obvio, pero tú lo pusiste más bonito porque yo había escrito algo como sobre, y es una palabra que se me hace muy fea y no sé por qué la escribí, la verdad, pero puse algo como de literatura o escritura confrontadora, desveladora. Y yo dije, odio la palabra confrontar, no sé por qué la escribí, pero luego tú hablaste. Bueno, estoy mezclando dos textos porque estaba hablando de Tricotilomanía, en el que hablas de cómo leíste ese, esa condición en el cuento de Nettel, pero en Profilaxis hablas de la escritura como molde para encontrar respuestas. Y yo había escrito de que sí, la literatura confronta y dije, no, no me gustó. Dije, Jimena lo puso más bonito, es como un molde para encontrar respuestas en otras personas cuando lo lees. Entonces yo sí siento que a pesar de que el acto físico sea solitario, pues realmente la escritura está siempre acompañada de otras cosas, de otras personas, otras lecturas. También se ve en los epígrafes que utilizas, em, y pues algunas también referencias que haces dentro de tu propio texto que van, como dije, o sea, desde el epígrafe de Husvet, también hablamos de Sontag, hablamos de, o sea, estas mujeres que ya son parte del canon, pero también está Abril Castillo, por ejemplo, o también Bad Bunny, que a mí me encanta toda el abanico de referencias. Y creo que, o sea, tal vez no está como tan evidente en el texto, pero es algo de lo que hemos platicado tú y yo, entonces lo voy a sacar a colación sobre las referencias que utilizamos como una especie de statement político o de statement personal, de decir por qué cito lo que cito, por qué referencio lo que referencio. Entonces, no sé si quieras platicarnos un poco de cómo es este diálogo que tienes con las referencias que utilizas y que va, como habíamos hablado, de no estar escribiendo sola, o sea, quiénes son las personas que te acompañan cuando estás haciendo este acto físico solitario de escribir. Ay, me encanta que hayas mencionado la, la referencia de Bad Bunny, porque sí, o sea, finalmente cuando yo estaba escribiendo este libro, eh, pues sí eran como mis lecturas, pero creo que yo siento que las lecturas no estaban tan presentes porque como estaba conectando más bien con procesos personales, o sea, para mí era como las películas que me acompañaron en los momentos donde estaba atravesando ciertas circunstancias, escuchado que de repente como que me ha llamado la atención la letra o como estas situaciones mucho más, pues sí, o sea, por ahí también tengo una referencia a Britney Spears, entonces es como más estas cosas sobre las que leía y que me movían cosas, pero no exactamente las cosas, ¿no? O sea, no sabía qué se estaba activando o qué me estaba poniendo a pensar, pero que algo había, ¿no? Y que finalmente forma parte de un conocimiento de la gente. Estas noticias o chismes o memes con los que estamos en contacto. Eh, para mí era muy importante dialogar con eso, porque, o sea, claro que me gusta compartir mis lecturas y creo que más bien yo diría que, o sea, sí en los epígrafes, pero también de hacer las frases o de
jugar con los textos es donde más puedo decir, estoy dialogando con ensayos o con otros textos que he leído, pero a mí me importaba mucho poner esas otras referencias musicales y de películas que yo he traído, ¿no? Es algo con lo que costó mucho trabajo decir sí lo voy a hacer, porque, y eso también quizá es parte de las compañías que tenemos al escribir, de repente estas voces que se debe o no se debe hacer, que finalmente también están ahí, aunque queramos evitarlas, pues a veces también nos juegan en contra, ¿no? Entonces, decir, sí me atreveré a poner esta referencia o ya está como muy fuera de lugar, ¿no? Que era algo que yo también me cuestionaba y a veces dudaba si dejarla o borrarla, pero finalmente encontré un equilibrio en el que yo dije como, bueno, me quedo conforme finalmente están hablando también de dónde estoy parada, el momento, el lugar y también mi circunstancia, ¿no? O sea, elegir ciertas cosas. Y pues sí, como dices, fue algo que hemos platicado muchas veces, como atrevernos a usar estas referencias, porque pues igual y las otras referencias más del canon, pues ya las usaron otras 50 personas y están muy bien, o sea, no digo que no sean valiosas, pero pues también todo eso otro que está alrededor de nuestro contexto nos hace, ¿no? Y eso para mí era importante recuperar. Sí, no, a mí me encanta y yo creo que también, o sea, funciona de dos formas. Uno, como dices, o sea, de contextualizar dónde estamos parados y que también no podemos como evitar nuestro entorno y también qué flojera, ¿no? Estar como pretendiendo que somos personas como súper cultísimas que empezamos a traducir a Borges a los 8 años, ¿no? O sea, es como de, bueno. Y dos, también la cercanía que provoca, o sea, aunque tal vez puedas ser una persona que no te gusta Bad Bunny, pero pues has escuchado Calladita en la calle. Entonces es como que, o sea, sí te hace como esa cercanía a los textos, a textos que son actuales, pues que no, y no me gusta como poner sustantivos como a la escritura, o sea, se me hace que eso es como una, un acto como bastante inútil, o sea, estar hablando de literatura necesaria, literatura no sé qué, pero como que siento que sí le brinda como de cierta actualidad, ¿no? O sea, a cierto estar en el momento. A lo que escribes y a lo que estamos leyendo, ¿no? O sea que no es algo abstracto que está ahí flotando en la materia, sino como que lo puedes aterrizar. Y a mí es algo que me gusta mucho de este libro en particular y de la literatura que también suelo buscar, ¿no? De lo que se está escribiendo ahora, que es como esa conexión que yo puedo sentir, porque pues eso es algo también muy lindo de leer autoras y autores vivos, ¿no? O sea, decir, están vivos, no están escribiendo como un señor de hace 100 años, sino que están escribiendo de lo que pasa ahorita y con las referencias actuales. Tal vez antes, cuando alguna referencia de Bioy Casares era como súper popular y ahora ya la vemos como algo súper culto y pues digo, tampoco es el punto, ¿no? Em, Hablando de eso, ¿no? De cómo llegaste como a ese punto de estar, de decir, ok, este es como el balance entre las citas que yo quiero hacer o las referencias que yo quiero tomar. Em, Quiero volver a una frase del ensayo Aneurisma en el que, em, bueno, como para contextualizar, es una visita al hospital donde la abuela de Jimena está internada, pero ella no puede entrar al cuarto porque pues es una niña pequeña, entonces su abuela le dice que como, le está tejiendo un suéter. Esta es de mis imágenes favoritas y de hecho este es un texto que Jimena nos presentó en la fundación y desde entonces me ha encantado y por eso también quería volverla a sacar.
su abuela le está tejiendo un suéter rojo, que es como una forma también de demostrar afecto y cariño. Entonces, cuando Jimena no puede subir a visitar a la abuela, le dice que por la ventana le va a saludar con el suéter, y esa es como una forma de comunicarse entre ellas, lo cual se me hace muy lindo. Y haces esta reflexión que dice: entendí la importancia de inventar códigos propios y de a veces saltarme ciertas reglas ajenas o autoimpuestas para poder comunicarme. Eh, y me quedé pensando que en este sentido, em, la escritura, o sea, como código también, em, también es las formas que nos inventamos para lograrla. Es decir, la escritura es al mismo tiempo proceso y meta. Como decir, claro, al momento que estoy escribiendo, estoy inventando las propias formas en las que yo voy a escribir. Entonces, me, me surgió, o sea, ya me había surgido esta idea al leerte, y ahorita que estabas hablando de como esas, no sé si son como discusiones, que tampoco me gusta esa palabra, pero como con esas negociaciones que tienes contigo misma cuando escribes, de decir tanto como las citas o como los textos o las anécdotas que vas a utilizar, siempre la escritura es al mismo tiempo el mismo proceso a medida que está sucediendo. Em, no sé, qué quieras, si quieras como comentar algo. Sí, precisamente ahora que decías esto de como los códigos y también esto que retomabas de dónde estamos situadas y la importancia de leer autoras vivas, esto es algo que yo sobre todo he tomado mucho por la línea desde la cual escribe y tallerea, ha sido una de mis mentoras, y que me ha hecho también pensar en cómo a mí me interesa escribir, para que me lean primero, personas cercanas a mí, que a veces parece que está medio castigado pensar en el lector o en la lectora, pero y creo que también fue algo que me permitió que este libro sea lo que es, decir, estoy escribiendo primero para mí, el libro que a mí me hubiera gustado encontrar cuando tenía todas estas dudas de lo que me estaba pasando o de lo que estaba atravesando, y en segundo lugar para esas amigas con las que empecé a conversar y que me dijeron, oye, es que a mí también me pasa esto. Entonces, así sean 10 personas, para mí pensar en esas 10 personas es importante. Y qué más quisiera yo que en el futuro muchas de las cosas que digo acá pues ya no dan tanta, ya no sean tan iguales, ¿no? O sea, que no haya tanto estigma eh, en torno a la salud mental o algunas de las cosas que yo no sabía. Yo espero que eso sea distinto. Entonces, si pierde vigencia precisamente porque algo se perdió, eh, en sentido de lo que se ignora, pues significa que algo habremos ganado. Y a mí eso me importa muchísimo más. Sí, estoy de acuerdo. Creo que pasó también, bueno, igual y me salgo un poco de tema, pero recuerdo mucho un texto también que llevaste a la fundación sobre las manifestaciones feministas en el Ángel, y de cómo estábamos hablando, que creo que alguien hizo un comentario, ¿no? De que, es que tal vez es un tema muy actual, que tal vez ya no se entienda en el futuro, y de hecho o sea, nuestra réplica fue, pues ojalá que no se entienda, ¿no? Porque estábamos tan enojadas en este momento, porque significa que las cosas han cambiado. Entonces también en este sentido, pues sí, por un lado, o sea, siento que, o sea, sí es un tema que, te digo, otra vez no quiero como usar sustantivos, pero siento que puede ser, de cierta forma, no universal, pero sí muy abarcador de experiencias humanas, o sea, que no se han hablado lo suficiente, pero como dices, que ojalá se normalizaran al grado de que no fuera tan novedoso leer estas palabras. Yo muchas de ellas no las había escuchado o leído hasta que te leí a ti. Em, Digo, hay unas que sí, o sea, tenemos, por ejemplo, histeria, tenemos vivisección,
o aneurisma, pero hay otras que yo no conocía, como tricotilomanía, emetofobia. No la había escuchado tal cual, o sea, como esta claridad de la palabra. Entonces, creo que sí es como fuerzas opuestas un poco cooperando, pero jalándose, de decir, qué padre que sea tan abarcador este tema, pero al mismo tiempo no debería ser tan novedoso. Pero pues sí, ya como para ir cerrando, pues te quiero felicitar por el libro. La verdad es que yo siento que es un libro muy, odio usar sustantivos, pero siento que es un libro como muy valiente, o sea, al tomar estos temas, es muy cercano. Yo lo disfruté mucho, lo subrayé mucho, lo llené de corazoncitos y de caritas felices. Y pues también te quiero felicitar por el premio, que también está haciendo una labor por resaltar la voz de las mujeres escritoras. Hay que también recalcarlo, que este premio pues está enfocado para mujeres y pues muchas felicidades por el premio, por haber concluido el proyecto. O sea, yo que fui también parte de, del proceso tal cual, pues siento que, o sea, vi gran parte de él y tenerlo en mis manos, o sea, el libro como que me hace muy feliz de decir, o sea, desde haber empezado a leer algunos archivos de Word, a ya tenerlo aquí publicado, premiado, poder hablar de él, poder recomendarlo, me hace muy, muy, muy feliz. Pues igual yo te agradezco mucho por tu lectura y por también toda la parte que te toca a ti y a nuestras compañeras y a nuestro tutor en el proceso. Sí, o sea, definitivamente para mí ha sido toda una experiencia esto, como entrar a una beca y estar pensando siempre en hacia dónde va mi escritura y de repente poder soltar y decir, pues igual y no va a ningún lado, pero yo necesito escribir esto y ver finalmente el camino que agarró, o sea, que haya ganado un premio, para mí fue como, ok, funcionó ese soltar y decir, necesito decirme estas cosas. La verdad es que sí fue algo que, que ha movido muchas cosas y también le ha quitado prisa al proceso de escribir porque antes sentía que me urgía como apurarme y decir todo lo que tenía que decir y ser súper brillante. Y con este libro pude darme un año de no escribir para nada, de no abrir siquiera los archivos y creo que para mí eso fue muy importante, poder decir las pausas son necesarias también para que uno diga lo que tiene que decir, ¿no? Eh, y estoy muy agradecida con este espacio que permitió que dialogáramos con personas tan queridas además. Eh, y sí, reiterarte que agradezco mucho tu lectura, tus subrayados y tus corazoncitos, porque también pues fueron una parte importante en ese momento de negociar qué frases se quedaban, ¿no? ¿Cuáles así de estas sí pegaron, estas se quedan en la versión final, ¿no? Creo que eso también es importante decirlo, que siempre esas primeras lecturas, pues también son parte del producto final que llega y para mí eso es valiosísimo. Sí, que creo que es un privilegio total, o sea, hablando como del acto físico solitario de la escritura, es un privilegio total tener lectores, especialmente aquellos obligados a leernos, como en la fundación, y que también es lo que hace que ser una escritora viva, ¿no? O sea, em, no estamos escribiendo para que alguien encuentre estos textos dentro de 200 años y digan, mira qué curiosa esa muchacha, sino, ok, estamos escribiendo ahorita
y lo que dices, ¿no? De cómo hay un estigma de pensar en el lector, pero que yo creo que en este caso es muy positivo y que también puede ser una herramienta para nosotras, ¿no? O sea, aprovechar el privilegio de tener estos lectores, estas lectoras y decir qué fue lo que resonó, qué fue lo que no quedó claro, qué fue lo que tal vez gustó más o gustó menos o y también en ese proceso como autocrítico, ¿no? Que decías hace rato que tú tuviste como estos límites de las cuartillas de la convocatoria, pero que también pueden servirnos. O sea, a mí también me ha pasado como de escribes un texto larguísimo y hasta que no te dicen, no, pues que córtale o lo que sea, te das cuenta que era lo más esencial del texto. Um, y pues sí, no sé si en estos últimos minutos quieras hablar sobre cómo estás viendo ahorita, o sea, tanto qué estás leyendo en cuanto a ensayo y cómo ves al género. O sea, bueno, es una pregunta súper abstracta y súper larguísima. Podríamos estar aquí 6 horas hablando, pero si quieras como dar algunos últimos piensos sobre el género del ensayo. Pues quizá lo que más he consumido en este último año, sobre todo, ha sido como mucho del trabajo, otra vez, de Alejandra M. Vázquez, lo que ha hecho con su laboratorio de escrituras vivas, donde está el podcast, donde está de viva voz, leído por las autoras, una serie de ensayos que trabajaron durante un laboratorio que ella impartió, y también su sensacional de escrituras que me ha hecho repensar mucho sobre los procesos, ¿no? Entonces creo que más bien ahorita estoy como en otra pausa de repensar qué onda con el ensayo más allá de lo teórico, sino de las prácticas vivas que estoy observando pues con gente que conozco, incluso nada más por redes sociales, ¿no? Eso es como lo que ahorita estoy explorando más. Muy bien, gracias. Pues no sé si Clemente tenga alguna pregunta hacia Jimena, hacia mí, algún comentario. No, pues muchísimas gracias a las dos. La verdad es una charla muy, muy nutrida, muy, muy entretenida. Creo también que con esto, pues, dar la bienvenida a este libro Psicosomática, invitar a la comunidad del Politécnico a que, ya, por favor, háganoslo llegar. Esperemos pronto tener los libros de Jimena en el libropuerto del Centro Cultural Jaime Torres Bodet. Ya estamos como en conversaciones para ello, pero pues invitarlos, más bien invitar al público a que se acerquen a la obra, a que conozcan a estas escritoras vivas. Yo me quedo con una frase de Gaby cuando dice que la escritura es proceso y meta al mismo tiempo, que me parece algo bellísimo. Y pues acérquense, la verdad creo que es muchísimo, es genial que estén ustedes como mujeres, como un ejemplo de mujeres escribiendo en la actualidad, y además de que en el instituto hay muchas ingenieras que seguramente también van a buscarlas, ¿no? Van a buscar sus textos, van a buscar lo que están escribiendo, y que sepan que el ensayo no es algo muerto, no es algo ahí académico, acartonado, sino que es algo muy vivo y que algo muy implicado con el cuerpo, como nos lo han hecho ver. Y pues nada más que agradecerles. Pues Gaby, muchísimas gracias por acompañarnos. Y Gracias, no, gracias por la invitación. Yo muy feliz de poder hablar de este libro, de la escritura viva, como decimos, y pues sí, ojalá que sí se puedan obtener algunas copias de este libro para el IPN y que pues tengan oportunidad de leerlo, la verdad. claro que sí, muchísimas gracias, Gaby. Y Jimena, pues muchísimas gracias tanto por tu labor con la escritura. Igual si quieres como dar tus redes sociales o en algún lado donde te busquen, también adelante, el espacio es todo tuyo. Claro que sí, en Twitter estoy como @jimpetite, Jim como J, y ahí luego ando compartiendo los enlaces de lugares donde publico o cosillas así. Y Pues pues ya lo muchas sabes. gracias Clemente por la invitación y a Gaby por las preguntas, por la conversación y por la lectura. No, al contrario, muchísimas gracias a las dos, y pues de parte del Instituto y del Centro Cultural Jaime Torres Bodet, pues les agradecemos mucho y los invitamos a que se acerquen
a la oferta cultural que tiene el instituto, al Libro Puerto, a la escritura de estas dos mujeres que son muy, muy brillantes y como ven, pues bastante, ahí hay que darles su, su tiempo para que estemos hablando y que tengan un tino muy, muy atinado, ¿no? Entonces, pues muchísimas gracias a las dos, acérquense muchísimo a esta literatura viva y muchísimas gracias a todas y a todos. Hasta luego.